los lugares cerrados son cultivo de virus. Ya sabemos cómo es el chileno. Me incluyo, porque no a veces uno... El chileno le abren el mall y se agolpa. Y todos decimos, oye, la gente que va al mall, y es la gente que está en el mall, ¿cachai? Cuando uno entrevista, señora, oye, el colmo, la cantidad de gente que está en el mall, y la señora y el señor están en el mall, así que, no, es que yo venía a hacer algo urgente, no sé qué viene a hacer la gente aquí, cuando todos vamos a hacer algo que es urgente para nosotros. Entonces creo que de verdad, y ahí, en cierto sentido también, se privilegia al comerciante pequeño, porque hoy día las grandes almacenes, las grandes cadenas están en el mall. Entonces, el comercio que funciona en la calle es un comercio más pequeño, donde el aforo es mucho más manejable, porque tú esperas afuera, en la calle, ventilado, en una fila que de verdad, cuando yo he ido de verdad a guardar la distancia, no en un sector cerrado, y el aforo es controlado, y la gente está caminando por la calle y no se agolpa en un lugar cerrado. Entonces, mi propuesta es que en el paso a paso, en la fase 2, no se abra el mall o el comercio techado, sino que solamente el comercio al aire libre, es más controlable el aforo y además se privilegia a las pequeñas empresas que generalmente son las que tienen el almacén, la boutique de pueblo, porque hay que saber que en muchos pueblos de nuestro país no existen grandes tiendas, sino que existe el bazar que trae desde el churrín hasta el Super 8 se vende. Y esos han tenido muchas veces que estar cerrados. Así que esa es mi primera propuesta para el paso a paso. Pero la tomamos, ¿ah? ¿Ah? O sea, la primera propuesta sería sin mall. Sí, es que sin mall, de verdad. Sin mall. Y si vamos siguiendo lo que finalmente ha propuesto el Colegio Médico, que es que tenemos que privilegiar, no ahora, pero ir haciendo todo rápido para que podamos abrir los colegios. ¿Tienes otra medida? Los primeros en abrir y los últimos en cerrar son los colegios. Los niños llevan 1 año y medio, los niños en situación vulnerable no tienen internet, los niños chicos no tienen la capacidad de concentración de estar frente a un computador durante 4 horas. Entonces, si de verdad tenemos que privilegiar cosas en nuestro país, privilegiemos en este minuto la educación de los niños y todos aquellos lugares que realmente son de riesgo, porque los colegios de partida pueden hacer una mezcla, hay muchos colegios que lo hacen por turno, un día sí, un día no, para que los niños puedan ir por lo menos 2 o 3 veces a clase durante la semana. Así que esa es mi propuesta, al menos. ¿Una segunda medida, Monse? Estoy súper perdida respecto a el tema de los restaurantes. Ya, restaurantes. ¿Tienes alguna medida ahí o...? Porque yo creo que el bar es peligroso. El VAR nos ha perjudicado. Yo volviendo al fútbol, ¿ah? Yo volviendo al fútbol, no me puedo sacar el partido. El VAR, sí. Y yo creo que nos ha perjudicado un poco porque de verdad el bar, claro, las mesitas, al aire libre, distancia social, pero yo he pasado por bares como juveniles y la gente está agolpada. Eso que hayan 4 personas por mesa tampoco se cumple. Entonces la verdad es que eso... Yo creo que puede ser que en la cafetería, hasta cierta hora, de verdad resguardando la distancia, porque obviamente que el rubro gastronómico está pasándolo demasiado mal. Pero creo que muchas veces el bar de noche o el bar cuando ya a la primera piscola se olvida la mascarilla, la distancia social, todo eso. Claro. Así que yo creo que ahí hay que pensar un poco qué se abre y qué no dentro del rubro gastronómico. Quizá una piscola más suave también. También la gente... También. Donde... Así que yo creo que ¿Monse? Es importante quizás ver lo que opina la gente y qué va a pasar con los viajes interregionales, es un tema, porque con el pase de... Esto podría ser una medida 3. Gracias. Una medida 3. Claro, estoy tratando de sistematizar tu... No, yo solamente tenía... Tengo mall, tengo lo que tengo claro es tengo que los malls no debieran abrir en fase 2. Interregionales. Bueno, no escucharon al Colmeda, a lo mejor te escuchan a ti, Monse. Pero es que quizás escucharon algo del Colmed. Por lo menos lo imprimieron. Voy a buscarme una tacita de té, vuelvo al tiro. Yo escuché cuando el ministro París, Juan Pablo, dijo que le había llegado la propuesta del Colmed y la habían impreso. La tenía, ahí está. La habían imprimido y la tenían en el escritorio y la estaban leyendo y la estaban... ¿Se dice imprimido o impreso? Sí, yo creo que las dos. Yo creo que se aceptan las dos, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo está la cosa? Se debían aceptar las dos. Juan Pablo, ¿cómo está la gente ahí?
Muéstreme ahí un poquito, porque Mira, la verdad es que está la cámara cerrada usted. Hay harto, Monse, Julio, hay harto movimiento acá en el terminal y quería decirte algo, Monse, súper importante porque dígame. Cuando tú hablas de la educación, fíjate que me escribió la educadora de párvulo de Amador. Ya. Porque Amador está en clase online, po. Imagínate, un niño de 3 años está en clases de Zoom, rarísimo, pero entonces es poca la concentración que tiene, entonces tratan de hacer las clases más cortitas, porque de alguna manera también ellos quieren que los niños sigan aprendiendo. Y fíjate que ella me manda algo súper importante, que me dice: efectos de la pandemia en la salud mental de los niños y niñas y adolescentes. Dice: los profesionales de las distintas áreas de la infancia nos unimos para manifestar su preocupación. ¿Por qué? Porque la pandemia y el encierro están provocando una crisis en el desarrollo de la salud mental de los niños y de las niñas, con efectos gravísimos. Las escuelas pueden ser un factor protector para eso y mitigador de los efectos de la pandemia. Entonces ellos piden que como sociedad se puedan avanzar en establecer protocolos seguros desde la realidad y la necesidad de la comunidad en sus distintos actores. Por eso es importante justamente que los niños, a lo mejor a través de los jardines, a través de los colegios, justamente puedan tener ese soporte, ¿no?, que es tan importante más en un encierro. Si bien tienes el apoyo de la familia... El mall o el colegio, po. Sí, el jardín infantil. Absolutamente, si bien tienes el entorno familiar que te apoya y todo, pero hay que hacerlo bien, hay que buscar los métodos y la manera para hacerlo. Día por medio, para que los cursos, porque es verdad que la infraestructura de muchos colegios de nuestro país no da para distancia de 1 metro entre niños. Entonces lo que hacen es decir, por lo menos que sea día por medio y para no sobrecargar a los profesores. El tema de las clases híbridas a los profesores los tiene pero vueltos locos. Porque imagínense, tienen a 15 niños gritando en la sala y a 15 niños por Zoom preguntándole, entonces tienen que hacer la clase al mismo tiempo a la sala y a los niños en la casa para hacer los 2 turnos. Y los profesores están reventados con eso. Entonces yo creo que día por medio hay que implementar sistemas que sean factibles, que prevengan. Mira, hay una cifra que a mí me llamó la atención, que del 100% de los colegios que volvieron en marzo, solo hubo casos de COVID en un 2% de los colegios. Entonces, la verdad, y ahí se da un tema que a mí me da, que se ahonda la brecha entre los colegios y los niños que van a colegio privado, que son un 7% en el país, pero que son los que mejor le van a la PSU, los que entran a la universidad primero. Entonces, la brecha entre los que tienen posibilidad de ir a un colegio privado y que tienen computador y que tienen internet y los que no, se empieza a ahondar cada vez más. Todos estamos hablando de desigualdad en nuestro país, este es un tema que tenemos que abordar. Y hoy día en el tema educativo la desigualdad ha sido terrible, terrible. Porque de verdad los colegios particulares han vuelto, la mayoría, ahora no, estamos en cuarentena, pero hasta hace 3 semanas, la verdad es que los niños de colegio particular estaban yendo al colegio en la mayoría de los casos, porque no había cuarentena. ¿Y qué va a pasar el martes? Los colegios particulares quizás van a volver. ¿Qué pasa con los colegios municipalizados o particular subvencionados? No están volviendo. Entonces tenemos que como país hacernos cargo de eso. No sé cuánto. Mira, Monse, el otro día conversaba con una educadora de párvulo que está en los... Mucho. Sí, sí, Monse, cortito. El otro día conversaba con una educadora de párvulo que trabaja en estas instituciones, ¿verdad?, en donde a los niños se les da la alimentación, donde justamente los niños están prácticamente todo el día en Junaep y todo. Y fíjate que ella me decía, los papás justamente lo único que quieren, pese a que nosotros ayudamos dentro de lo que podemos, dentro de los márgenes, ¿no? Pero ahí se les da almuerzo, se les da desayuno, los papás, los que están trabajando, tienen la oportunidad de que sus niños se puedan alimentar sin ningún problema gran parte del día, y a raíz de la pandemia no se ha podido. Si bien ellos han tratado de ayudar, enviando quizás algunas cosas o cajitas a algunas casas o para que vayan a retirar, pero no es suficiente. Y los niños crecen mucho mentalmente y les ayuda mucho también en el estado de ánimo estar rodeado de sus compañeritos, de sus niños, ya de los niños, sí, de los pares o que los profesores. Si bien el apoyo de la familia es importante, pero no es suficiente. No, claro que no. Ese tipo de cosas justamente va ayudando al crecimiento de ellos. Tengo una sobrinita de 3 años, se muere la felicidad cuando va a su jardín. Discúlpame, pero es que ese no es el tema, porque lo que tú estás diciendo es de toda lógica. Si el tema es en la realidad que estamos viviendo,
qué es lo recomendable, si por eso el tema es complejo. Yo creo que nadie en el mundo no quiere que los niños no vuelvan a clase. Y nadie en el mundo te va a contradecir de que es mucho mejor que los niños vayan al colegio y que sociabilicen con los compañeros. El tema es el constante hoy día pugna entre si es más recomendable que los niños vuelvan o se queden en la casa con la realidad sanitaria que tenemos. Esa es la conversación de fondo. Mira. Ante esta realidad sanitaria de las camas UCI como están, de la complejidad que hay, ¿es conveniente con la realidad educacional que vuelvan o no? Esa es la gran pregunta. No es si tienen que volver, si nos gustaría que volvieran o si es mejor esto que lo otro. Porque yo creo que ahí la conversación se enreda porque estamos todos de acuerdo lo que yo encuentro interesante es lo que pasó con el colegio médico. Yo creo que esto evoluciona. El año pasado yo creo que el colegio médico decía no hay que volver a clase. Y el colegio médico, a ver, ayer un amigo... Monse, no hay camas pediátricas ni para que un niño se caiga en un... Espérate, pero espérate, bueno. Mira, ayer un amigo, 4 niñas de 13 años con serios problemas psicológicos, 2 tuvieron que internarlas por temas psicológicos graves, en un curso, y eso yo conozco de mis compañeros de mi hijo, 3 que han abandonado el sistema escolar, dijeron yo no voy a estudiar más. Niños que están empastillados de cursos de primero medio, segundo medio. Niños que están empastillados enteros. Una amiga me acaba de escribir, no tengo plata, en este minuto solo tengo plata para llevar para mi hija al psicólogo en Zoom porque no se levantan, están deprimidas, lloran todo el día. Tengo casos muy cercanos de casos de enfermedades. El tema de la anorexia ha sido muy fuerte, pero de verdad. Y de otros trastornos alimenticios con cosas muy complejas. Entonces, yo creo que el colegio médico está viendo esto también. Porque tenemos que ir sopesando, porque hay un tema psicológico que, al parecer, en el primer año los niños lo resistieron más porque en su cabeza y en la cabeza de todos dijimos, este es un año de sacrificio. Y todos le pusimos y la gente decía en cuarentena, aprovechemos a estar juntos, cocinamos, pero ya viene otro tipo de problemas que están también en la balanza. Y es por eso que yo creo que obviamente que no hay que volver con condiciones, claro, pero que como país tenemos que empujar todos a esas condiciones. Les voy a dar un dato que yo quedé perpleja. 57.000 millones de pesos de las subvenciones escolares no fueron utilizadas el año pasado porque obviamente que los colegios tuvieron menos gasto, pero se podían utilizar esa plata para habilitar los colegios a modo COVID, generando pupitres, distancia, y esas subvenciones, y es una polémica que hubo en las cartas al director y todo, que esas subvenciones escolares están autorizadas para reutilizarlas en cosas que tengan que ver con el COVID y no se utilizaron. Entonces aquí como comunidad de padres, de profesores, tenemos que ponernos todos a trabajar y ver cómo ayudamos también a los colegios de nuestros hijos, estoy hablando de particulares subvencionados, de los mismos municipales, para crear comunidades escolares más seguras. Entonces tenemos que nosotros tratar de buscar la fórmula. Los niños yendo ya 2 veces a la semana a clase es mucho mejor que ninguna. Grupitos chicos, porque realmente no están aprendiendo nada y psicológicamente están derrumbados. Yo sé lo que tú dices, Julio, pero creo que en este minuto es demasiado complejo. Mi punto es que la discusión es muy compleja por la realidad sanitaria que tenemos. Entonces, a ver, mi punto es, donde yo sí creo que estamos al debe es que ha pasado demasiado tiempo sin acuerdos con materia de la educación. Independiente del acuerdo, independiente de lo que se acuerde, ¿no es cierto? Hemos pasado demasiado tiempo sin acuerdo. O sea, cuando le decíamos al ministro en la entrevista, era fin del año pasado, pero ¿por qué es mejor a que estar remando para que vuelvan ahora, rápido, si no hay acuerdo, si no hay vacunas? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para volver en marzo, abril, cuando los profes estén vacunados, todo? ¿Por qué no se trabaja 5 o 6 meses para mejorar las escuelas? Ya estarían en clase. Pero yo creo que se ha demorado, no ha habido capacidad de diálogo, no ha habido liderazgo, no ha habido confianza. Y creo que eso es gravísimo. En los países, cuando no hay confianza, cuando no se quiere uno poner de acuerdo, cuando no está la energía, el alma puesta en algo, no resulta.
porque hay mucha tensión, porque hay pugna, porque se normaliza el conflicto. Entonces no hemos normalizado estar en la pelea se vuelve, no se vuelve, que esto y esto. Entonces, si todos como comunidad decimos, mira, lo más importante que abra un mall o que abra el aeropuerto es que los niños vayan a clase, aunque vayan 2 veces a la semana a clase, o una vez a la semana, 1 vez y media, no sé, estos tres medios días, digamos, va a ser bueno. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde necesitamos invertir? Y ha pasado 1 año y medio para hacer ese trabajo. Y uno ve que se ha hecho poco. Cuando uno conversa con gente, a veces uno siente que la crítica es injusta porque hay colegios que lo han hecho, hay colegios que han trabajado, pero la gran mayoría de los colegios no lo puede hacer, no están en buenas condiciones. Los colegios públicos lamentablemente tienen muchos problemas de materiales, digamos, de infraestructura. Entonces, claro, un tema súper complejo, pero ya ha pasado mucho tiempo. Mucho tiempo. Ya ha pasado mucho tiempo para no haber acuerdos, para no estar intentando cosas. Mira, yo tengo a mi hijo en colegio privado y yo no estoy no hago match contigo. Han ido súper poco a clase. Súper poco a clase. Y cuando intentaron ir, los mandaron de vuelta al tiro. Porque la comuna entró en cuarentena. Bueno, porque entró en cuarentena. Por eso, pero en la realidad, incluso la realidad, incluso los colegios privados es súper poca clase. Y incluso los colegios privados no tenían la capacidad de que volvieran todos, tenían que volver por colores, azul y rojo. Está bien, si es lo que se puede hacer nomás. Por eso te digo, la mitad, la mañana uno, claro. Después la tarde el otro, ¿no es cierto? Y en la mañana el otro quedaba con los ramos en internet. O sea, para todos ha sido esto complejo y cuando volvieron esa vez que tú hablabas del porcentaje poco, volvieron 2-3 semanas. Porque, ¿te acuerdas que fue muy comentado que hubo tanta pugna porque volvieran y a la segunda semana se explotaron los casos nuevamente y otra vez adentro? Pero eso fue el año pasado, pero cuando entraron algunos pudieron entrar. No, Monse, ahora. Ya, bueno, es que hay distintas, depende de la comuna también. Pero yo creo que concuerdo contigo en una cosa que a mí me llama mucho la atención. Creo que aquí en el tema de educación, todos sabemos que el colegio de profesores es un gremio bien político, que muchas veces ha tenido pugna, especialmente ha tenido una pugna sin solución con este gobierno, desde la ministra Cubillo, ahora el ministro Figueroa, puentes cortados. Lo que yo creo también en ese sentido, que la autoridad se debió haber hecho cargo. Yo siento, ¿sabes lo que pasa, Julio? Puede sonar un poco crudo, pero siento que este gobierno tiene abandonado el tema de educación en cuanto a liderazgo. El ministro del Interior no tiene puentes con los directivos, los profesores, el ministro de Educación, el ministro de Educación. Ahí de verdad tiene que haber una persona que sea convocante. La educación es lo más importante y la educación en este minuto no puede estar sujeta a la ideología, porque siempre la derecha y la izquierda se pelean que la elección en la educación o la educación universal, pública, etcétera. Pero en este minuto creo que ha habido un abandono, y eso es súper crudo lo que voy a decir, por parte de la autoridad respecto al liderazgo en educación. Ahí tiene que haber una persona liderando que convoque a la comunidad educativa entera. Quizá el colegio de profesores no siempre va a estar de acuerdo, pero tiene que ser una persona convocante, porque esto no puede en el minuto de la pandemia politizarse. Y siento que el ministro, yo no sé si será su carácter o qué, pero anda en la suya, anda solo, y uno no sabe si el gobierno lo apoya, el gobierno no lo apoya, pero ahí no hay una posición por parte de la propia autoridad de hacerse cargo de este tema. Y que de verdad pongamos a los niños por delante, y eso implica, yo concuerdo contigo, en un liderazgo convocante. Por eso yo creo que la propuesta del colegio médico, que afortunadamente los médicos ya están diciendo que hay que poner a los niños por delante, tiene que tener un correlato en la autoridad de gobierno para que esto sea liderado por alguien que realmente convoque. Yo no estoy pidiendo que saquen al ministro, estoy pidiendo que hay que hacernos cargo de este tema y hay que hacernos cargo con un grupo al menos de gente que pueda reunir
y que pueda de verdad vincular a las comunidades educativas, hablar de otra manera a los padres, a los niños, para que vayamos remando, pueden haber diferencias, cuánta plata sí, cuánta plata no, fase 2 o fase 3, pero que tengamos un acuerdo base como país, que los niños y los adolescentes están primero que muchas cosas. Mira, Monse, lamentablemente estas cosas se trabajan con tiempo y se proyectan, ¿no es cierto?, a largo plazo. Tú sabías como autoridad que dando el permiso de vacaciones, lo más probable era que hipotecara la vuelta a clase. O sea, yo no puedo creer que el MinSal o que toda la gente que trabaja con el MinSal no le haya dicho, si damos permiso de vacaciones, lo más probable es que los casos se vayan para arriba, cuarentena, no hay clase. Porque cuarentena no hay clase. Entonces tenemos comunas que después de las vacaciones, ¿no es cierto?, se fueron están en cuarentena hace 90 días, Monse. Están abril, mayo y junio. Están desde marzo en cuarentena. El ministro decía, hay 90 días comuna aquí, sacó la Florida, la Cisterna. ¿Y esa fue la razón de levantar la cuarentena? San Miguel, el Renco, o sea, todas esas comunas que estamos nombrando y esas personas no pudieron ir a clase por la cuarentena ya. Entonces, y así hay comunas en todo el país. Entonces, los proyectos no son aislados. Los proyectos son, ¿no es cierto?, pensados en coordinación y en el tiempo. Entonces, si tú te paras como país, como gobierno, ¿no es cierto?, como Estado, y tú dices, oye, si damos vacaciones, vamos a hipotecar las clases, ¿qué es más importante? Que vuelvan a clases. O sea, hay comunas que estaban súper bien, como la cuarta región. La cuarta región estaba casi llegando a fase 4, en La Serena, Coquimbo. Le tiraron el permiso de vacaciones y se fue a cuarentena. Y tuvieron que partir de nuevo. Entonces son cosas... Que son cosas, yo creo que... Lo que te quiero decir que son cosas, con esto termino, son cuestiones que se tienen que trabajar con tiempo, se tienen que trabajar a distancia y todos unidos. Entonces el país tiene que decir, oye, ¿sabes qué? Lo más importante por la salud mental, por lo que estamos viviendo las familias, es que los niños vayan retornando a clase, aunque sea 2 días a la semana, 1 día a la semana. ¿Cómo trabajamos todos juntos y en el tiempo para que esto sea en octubre del año pasado, en marzo? No, pues, hacemos la cuestión de que las vacaciones y todo. Ya, te voy a contar cosas que yo estudié mucho y hablé con mucha gente para el debate. El famoso panel de expertos tiene acta. El que no tiene acta es la mesa COVID. El panel de expertos, que es compuesto por puros científicos, tiene actas. Y fíjate que el panel de expertos, yo también creía que no, el panel de expertos recomendó las vacaciones. Y hoy día yo siento que hay políticos, que muchos políticos dijeron sí, las vacaciones, y hoy día están criticando las vacaciones. El colegio médico sí se opuso a las vacaciones, pero el panel de expertos sí la recomendó por un montón de temas. Primero, salud mental, un tema que es súper interesante, que la región metropolitana es la única región del país que no tiene balnearios. Entonces tampoco, porque hay muchas regiones que podían moverse en la región de una comuna a otra. Pero ¿desde cuándo la gente tiene que vacacionar en un balneario, más? Puta, yo cuando chico no conocí el mar como a los 15 años. Bueno, ya, ¿sabes qué, Julio? Espérate, te estoy contando, pero espérate, te estoy contando los criterios. ¿El panel de expertos de veraneantes? No, el panel de expertos es de científicos que no tienes que... No, Jimena Aguilera. Es decir, son científicos de renombre, no te estoy hablando de cualquier persona. Está bien, son grandes epidemiólogos, estos que son independientes ellos se reúnen todos los lunes y le pasan los consejos al gobierno. Muchos es que ir de vacaciones no quiere decir ir a la playa, Monse. Bueno, te estoy contando los argumentos. Mi punto. Te estoy poniendo... No te estoy poniendo ni mi punto ni el tuyo, te estoy poniendo sobre la mesa el punto del panel de expertos para que entendamos que nuestra verdad no es la única. El panel de expertos recomendó permiso de vacaciones. Uno de los argumentos que te estoy diciendo es lo que recomendó, pero lo recomendó por cifras, porque recordemos que las cifras en diciembre habían bajado. Por cifras, por salud mental y porque el chileno, aunque tenga muy poco dinero, porque el porcentaje de gente que sale a vacaciones, aunque sea un fin de semana a la playa, que fue lo que ocurrió, es altísimo. Y eso sirvió mucho para mucha gente, para el tema de salud mental, especialmente para los niños que habían estado encerrados durante todo el año. Entonces, solamente que te quiero decir que no
de alguna manera condenemos, porque a mí me llama mucho la atención cuando aquí hay muchos políticos que critican el permiso de vacaciones y después dicen, y ellos estuvieron de acuerdo aquí con el permiso de vacaciones porque era lo que en ese momento la gente quería y pedía. En el gremio gastronómico lo pedían. Entonces también hubo consideraciones de otro tipo. Y lo que te quiero decir con eso es que finalmente hemos ido aprendiendo y hay cosas que no podemos decir después que fueron pésimas. Según el panel de expertos tampoco. En Santiago no hubo aumento de los casos producto del permiso de vacaciones. En la región de Coquimbo sí hubo aumento de los casos luego del permiso de vacaciones. En la quinta región, como decía el Colegio Médico, que nunca estuvo de acuerdo, en eso ha sido consistente el Colegio Médico, nunca estuvo de acuerdo. Solamente te quiero poner este punto porque hay distintas posiciones en el mundo científico-médico. No hay unanimidad tampoco. Entonces, por eso es tan compleja estas decisiones. Sí, pero por eso mi punto es que tú trabajas a largo plazo y privilegias cosas. Bueno, ahí se privilegió la salud mental. Si tú privilegias desde el principio, Es que desde el principio privilegias el colegio al mall, el colegio a la vacación interregional, porque el tema no es las vacaciones, si vacaciones iban a estar igual. El problema es... El permiso interregional. Tenía que ir la gente a vacacionar de Santiago a Valparaíso, a Coquimbo, a La Serena, a Zapallar, a Cachagua, a Villarrica. O la gente tenía que implementarse acciones para que la gente vacacionara en su comuna o vacacionara en su región. Ese es todo el tema. El tema es si las vacaciones no pueden prohibirse, si hay vacaciones. El tema es cómo se vacaciona. Estamos en un año difícil, todos sí, hay vacaciones. Vamos a abrir los parques. Vamos a hacer aforos para los parques. Vamos a invertir, que la cultura está botada, en conciertos para que la gente vaya todo acá, en profesores de educación física. Vamos a hacer obras de teatro al aire libre. Es verano. No vacaciones, no vaya a la playa acá. Hay que tener liderazgo, tener pantalones. Tener creatividad. Y pantalones, porque al final, siempre las medidas, porque el panel de expertos pone cosas en la mesa, distintas cosas, ¿no es cierto? Pero al final, ¿qué se elige? La cuestión más popular, porque siempre se gobierna por la popularidad del momento, por la encuesta de la semana, porque esta cuestión maldita de la encuesta una vez a la semana es una cuestión maldita. Sobre todo si a los líderes políticos les gusta la encuesta de... Es que solo te quería decir que a mí me llamó la atención que justo el permiso de vacaciones fue recomendado por gente que no tiene nada que ver con la política, por un panel de expertos, y me llamó la atención. Y lo comprobé, está el acta y todo. Entonces quiero decirte que en el mundo científico, para que no tampoco creamos siempre que tenemos la verdad absoluta, porque es súper fácil evaluar las medidas después, y me llamó la atención que el mundo científico, el panel de expertos sí recomendó el permiso de vacaciones. Sí, pero Monse, y te quiero decir con eso, deja terminar. Y se puede decir con eso, por eso te encuentro que tenemos que ser más benevolentes los unos con los otros y no juzgarnos tanto. Yo sí te puedo creer, y para que los científicos se pueden equivocar, entonces tampoco ellos tienen la última palabra. Por eso tenemos que ser benevolentes todos y aprender de los errores. Me encanta tu idea de las vacaciones. Creo que hubiera sido genial en ese minuto. Inventemos, perdón, a mí no se me ocurrió y a ti sí, que de verdad podríamos haber hecho una política, porque es que si hubiesen habido conciertos en Santiago, hubiese habido la mitad de la gente, pero ¿cómo se van a aglomerar en conciertos? Hubiese sido quizá una gran idea. Hubiera tenido detractores, por cierto, pero hubiese sido una gran idea que no la escuché en ese minuto, que quizás no se le ocurrió a la autoridad, que quizás tú no la dijiste con la suficiente claridad, porque uno tiene claridad las cosas después también. Por eso vamos aprendiendo. Y ahora te voy a terminar y te doy la palabra. Ahora estamos aprendiendo y hay más unanimidad que los niños se privilegien a muchas cosas. Y ojalá que cuando el día sábado o domingo el ministro París anuncie qué significa el paso a paso, hayamos aprendido que los niños tienen que estar primero a muchas cosas. Y son cosas que estamos aprendiendo y donde hay más consenso. Pero creo que es súper importante lo que te dice Julio, que hay que ser creativo y hay que empezar a planificar las cuarentenas de otra manera. Me parece que la idea que tú tienes hubiese sido genial, y que yo creo que a poca gente se le ocurrió, quizá ni a ti ni a mí con esa claridad que la tienes hoy día, pero que yo creo que en ese sentido aprendamos y seamos... Y que si esto es tan político y está en la encuesta, somos nosotros los encargados de no ponerlo en el terreno chico de lo político. Somos nosotros los encargados de poner las cosas no en esa cancha que es tan mezquina y tan cortoplacista. Pero
Mira, yo lo que te quiero decir es que, a ver, todo lo que se hace hoy día y que tiene que ver con el coronavirus, con la situación sanitaria, se hace con una mirada siempre desde la política tradicional y cómo es la política. Desde una caja de alimentos hasta una llegada de vacuna, en el medio está cruzado por el telemarketing y por el marketing político. Y eso es una basura. Y eso es una basura, que lo haga Piñera, que lo haga Bolsonaro, que lo haga Fernández en Argentina. Es una basura. Y todo está mediatizado por la encuesta. Y todo está mediatizado por la popularidad. Y no hemos sido capaces en Chile y en muchas partes del mundo de visualizar cuestiones a largo plazo y coordinarnos como país. Porque cuando tú te coordinas y dices, oye, vamos a tener vacaciones, todos los chilenos siempre hemos ido a la costa. O sea, se necesita la brisa del mar para tener buenas vacaciones. Estamos en una pandemia, vamos a ir a infectar a la gente que está mejor en la costa. O sea, yo no puedo creer que el panel de expertos, porque son expertos, no diga, oye, si damos vacaciones 2 meses, nos va a quedar la embarrada en Valparaíso, nos va a quedar acá. Todo. ¿Y cómo nos vamos a ser capaces de coordinar? Decir, ¿cuáles son los mundos más arruinados que tenemos? La música, el teatro, el arte, todo. No nos han ayudado en nada. Hay una industria cultural. ¿Por qué no vacacionamos en la comuna? ¿Por qué a las 52 comunas de la región metropolitana no coordinamos teatro en las 52 comunas? Pasa que no se podían, claro, no se podían, es que es súper difícil, porque iban a salir ahí y decir teatro, porque cuando se dice salgan, es espacios abiertos y todo. Aforo, pues, Monse, aforo. Bueno, por eso, pero acá somos 7 millones de santiaguinos, por eso te quiero decir que a mí me gusta la idea. Pero, Monse, ¿cómo no vamos a estar más cuidados con los casos que lo estamos estudiando, que se supone que hay trazabilidad, se supone que hay información comunal, se supone que hay data? ¿Cómo no va a ser más cuidado hacer teatro en tu comuna, en tu plaza, en tu parque, ¿no es cierto?, con un aforo, que mandar a toda la gente a la playa donde no se respetaba ni una cuestión, Monse? Si hasta el presidente andaba sin mascarilla. O sea, ¿no seas populista tú ahora? No, hasta el presidente andaba sin mascarilla, ¿o no? Sí, no le sacaron un parte. O sea, es evidente. Pero andaba sin mascarilla, puede haber andado acá o allá, sin problema. No, lo que te quiero decir es que es evidente que si la persona que pone la música, que entrega las normas, no las cumple, es evidente que la gente en todas las balnearios anda como puede, se pone como, trata de cumplir, pero entonces lo que te digo yo, no es mucho más cuidado trabajar con la gente que menos tiene, con las pymes que menos tiene, y hacer unas vacaciones. Pero para eso se necesita, disculpa, para eso se necesita organizarlo en junio, en julio, no en diciembre, la misma vuelta a clase, porque aquí están las grabaciones. Nosotros le dijimos al ministro, no es mejor que se enfrasque hoy día, que volvamos el otro mes, que volvamos ahora. ¿Por qué no hacemos una cosa buena todo? Se pone de acuerdo con los profes, con todo, se vacunan todo y vuelven en abril, mayo, y volvemos de una vez en abril. Y pase lo que pase. Porque para eso hay que trabajar en octubre del año pasado. Ponerse de acuerdo, generar confianza, generar amistad. Las decisiones, la mitad de las decisiones son emocionales, Monse. Esta cuestión del panelismo, de expertismo, por un panel de expertos hubo en este país un estallido social por 30 pesos. Por un panel de expertos que Julio, pero no. Entonces tú sientes que tú sabes más que los científicos, Monse, del panel de expertos. El panel de expertos son independientes. Es decir, no tienen que ver, y han estado en contra del gobierno un montón de cosas. Entonces, cuando estamos pidiendo al gobierno que tome decisiones, no en una mesa, el ministro con la subsecretaria y el presidente, yo creo que también démosle un poquitito de fe a los que saben. No me estás entendiendo. Las medidas que dice el panel de expertos hay que implementarlas con tiempo y con criterios. Bueno, el panel de expertos, yo creo que lo que decía era que se necesitaba tener vacaciones y dar permiso para que la gente pudiera deambular y todo, pero no creo que el panel de expertos recomendara decía, demos vacaciones por todo Chile, que la gente vaya a la playa, todo. No creo que haya dicho eso. Te estoy diciendo que lo dijo el panel de expertos. Entonces, para mi sorpresa, dijo, ¿qué hacemos? En la región metropolitana bajaron los casos. Hay 7 millones de habitantes. La región metropolitana es la única región del país que no tiene balnearios. El chileno sale a vacaciones, le gusta ir aunque sea el fin de semana a la playa. Y eso no está, es bien impresionante, pero en general el chileno, de todos los tipos de
nivel socioeconómico sale en su mayoría de vacaciones, aunque sea el fin de semana, a la casa en el sur del pariente, a la casa en la playa de la suegra. Y ellos recomendaron, yo me asombré y dije, mira, y la evaluación que ellos hacen es, a pesar de todo, era una evaluación a posteriori positiva. Yo creo que lo que tú planteas es súper interesante, pero creo que también decir, oye, el panel de expertos acá y allá, es empezar a ningún... No he es que dicho no me eso. dejáis terminar. No, estás poniendo Oye, palabras en mi boca que no he dicho. Sí, pues dijiste lo que digo es que las decisiones del panel de expertos tienen que bajarse. Tú dijiste qué panel de expertos, y por un panel de expertos tenemos estallido social. Yo te quiero decir, Julio, y con esto termino, déjame terminar, que no ninguneemos ni al panel de expertos, porque así estamos. Así estamos. Y creo el panel de expertos dijo que había que subir la locomoción colectiva 30 pesos. Te estoy hablando ya. En un contexto social. Julio, acabas de decir que qué panel de expertos. Sí dijiste. Te estoy diciendo, a mí no me interesa ningunear a los paneles de expertos. Yo no lo estoy ninguneando. Estoy diciendo que el panel de expertos tiene que existir, pero que las decisiones del panel de expertos están en un contexto y que hay que bajar el panel de expertos a la coyuntura. Si el panel de expertos dice, ¿sabe qué? Hay que subir 30 pesos la locomoción colectiva. Y usted, ministro de Transporte, y usted, presidente de la República, le dice, ¿sabe qué? Me parece muy bien que haya que subir 30 pesos, pero ¿sabe que el contexto del país no está para subir 30 pesos? No estamos bien. Y me parece que a lo mejor porque el petróleo, la benzina subió, porque resulta que se gastó la rueda en la cosa y usted, el panel de expertos, son muy expertos, no los vamos a subir en esta ocasión. Porque la situación no está para subirla. Listo. Y el panel de expertos se respeta igual, pero no siempre la decisión... Lo que te quiero decir, Montse, que la decisión de las vacaciones del panel de expertos puede estar bien, pero hay que trabajarlos también en el contexto del país. ¿Cómo no vamos a ser capaces de decir, sabes que este año sabemos que a la gente, el panel de expertos dijo que a la gente le gusta ir a la playa, que la gente quiere ir de vacaciones, entonces, pero en esta ocasión le vamos a brindar una alternativa? Pero Julio, es que estás diciendo lo mismo que me has dicho y no me dejaste terminar. Sí, pero es que no estoy ninguneando al panel de expertos. Tú estás diciendo que lo estoy ninguneando y no es así, pues, Monse. Julio, quiero que te des cuenta de lo que dijiste. Dijiste, ¿qué panel de expertos? Si hay expertos por aquí, pues expertos por allá. Yo, como persona, periodista, respeto a un panel de expertos que está compuesto de los epidemiólogos más importantes de nuestro país. Y me llama la atención que ellos lo hayan recomendado. Entonces yo creo que el tema de andar ninguneando y esas frases que acabas de decir tú, que el panel de expertos, que panel de expertos y que los expertos no tienen así, lo que más hemos alegado respecto a las autoridades es que no le han hecho caso a los expertos. ¿Qué hemos dicho tantas veces respecto a la crítica, respecto a cómo se toman las decisiones? Que se han hecho muchas veces de espalda a lo que recomiendan los expertos. Entonces ahora ninguneemos a los expertos cuando finalmente dieron una idea que a nosotros no nos parece. Y creo que las frases... no nos parece, Monse. Oye, pero no... ¿Se equivocó o no se equivocó el panel de expertos con dar vacaciones el verano? Eso es distinto. Decir yo no estoy de acuerdo y creo que se equivocaron. A decir la frase, ¿qué panel de expertos? No nos ninguneemos unos a otros. Decir, Monse, no, es que lo dijiste así y puede ser que no era tu intención. Ya, bueno, lo dije así ya. ¿Lo dijiste así? Ya, Monse, tú no me quieres entender lo que yo te quiero decir. Te entiendo absolutamente. Porque pone en mi palabra cosas que no... Yo no he dicho nunca que no tengan que existir los paneles expertos y todo. Desconfío plenamente de los paneles expertos. Claro que sí, desconfío. Porque los expertos tienen una mirada. No son expertos neutros, eso no. Confío mucho más en la ciencia, en los científicos y todo, si son independientes. Porque también aquí hemos tenido paneles de expertos en pensiones, todo en que su mayoría pertenecían a un sector y tenían una mirada del país. Te voy a leer pero aparte de eso, espera, déjame terminar, por favor. Porque lo que yo te quiero decir es que el panel de expertos también se puede equivocar. Eso sí. Y lo que no podemos, mi punto es que el panel de expertos tiene que poner una idea en la mesa y recomendar. Eso es lo que hace. La gente que toma las decisiones tiene que trabajar a largo plazo, que es lo único que quería decir en todo este rato, trabajar a largo plazo y abrir la mirada y decir, a ver, ¿el Colmet no son expertos? También son expertos. Dijo, no, porque se nos pueden infectar la gente en las regiones. ¿Qué decía el alcalde de la Quinta Región? El intendente de la Quinta Región. ¿Qué decían los alcaldes de Coquimbo y La Serena? Por favor, no manden las vacaciones para acá, por favor, yo lo entrevisté en la radio. O sea, se lo suplicamos, decía el alcalde, se lo suplicamos. No den este permiso para venir para acá, porque vamos a pasar a fase 4, todo. Regiones que precisamente viven del turismo. Mi punto es,
ante la mirada del panel de expertos, tiene que haber otra mirada, es decir, trabajemos a largo plazo este proyecto. ¿Y cómo lo hacemos mejor? De tal o de tal forma. Nos podemos equivocar o no, pero hoy día uno siente que todo es improvisado. Incluso con las decisiones de los paneles de expertos hay improvisación, hay última hora. No hay proyecto a largo plazo que yo me tomo lo que tú dices porque te apoyo. El tema de la educación es a largo plazo. No es hoy día, ya, hay que volver a clase, entonces tenemos que volver mañana. No, pues, ya hoy día si estamos trabajando en serio y bien, estamos hablando del segundo semestre, para volver bien. Son 400.000 personas, Monse, 400.000 jóvenes y adolescentes y niños que se tienen que mover en la región metropolitana para ir a clase. No son 10 ni 20, son 400.000. Es una cantidad gigante, y 400.000 más el papá, más la mamá, más el tío. Entonces hay que trabajarlo con criterio. Lo que yo no entiendo son las señales en ese sentido de la autoridad y del gobierno, fíjate. Porque siento que hacen al revés las cosas. Como al revés, siento que ayer, o hoy día o mañana, debieran haber explicado el nuevo paso a paso. Y que si ya llevamos 90 días en cuarentena, podemos esperar 5 días más y que la apertura de las cuarentenas se hubiese anunciado la próxima semana después de que nos explicaran cuál es el nuevo paso a paso. Siento que es al revés en ese sentido. El pase de movilidad, por ejemplo, que yo creo que es importante y fue importante también en motivar la vacunación, pero el pase de movilidad se anuncia un martes y se empezó a implementar el miércoles. ¿Qué costaba anunciar? Porque el pase de movilidad, además de incentivar la vacunación, cumplió un efecto psicológico importante, que era sentir, en algún momento, cuando pasen 14 días después de mi segunda dosis, yo voy a tener un poco más de libertad. Y esa era una señal también psicológica para la población importante. Pero no entiendo por qué se anuncia y se implementa al tiro, y en este mismo caso, ¿por qué se anunció ayer el fin de cuarentenas en 24 comunas sin explicarnos que el día martes, me imagino, la fase 2 va a tener cosas distintas a la fase anterior del paso a paso? Entonces, el orden de los anuncios yo no lo entiendo. De verdad, yo creo que aquí lo primordial era decir qué va a implicar el nuevo, porque es un nuevo paso a paso, dijo el ministro del Interior, con cosas que se van a poder hacer y que no se podían hacer, y al revés en el paso a paso de este minuto. Entonces, el nuevo paso a paso, ¿qué implica? Esto y esto, el paso a paso, fase 1, fase 2 y fase 3. Y que anunciemos el día lunes como se anuncia las salidas de cuarentena, etcétera, porque resulta que el próximo martes, que empiezan 24 comunas en fase 2, no sé, la gente va a salir como loca, no creo que la gente alcance a asimilar lo que va a implicar su nueva fase 2. En ese sentido yo también hago como una propuesta para que no se tome como crítica al gobierno, que yo no entiendo el orden de los anuncios. Bueno, ayer hubo una tensión por eso. Sí, yo creo que no era el momento. Ayer cuando nos fuimos a la una, aquí lo comentamos, que estaba en plena discusión porque se iba a extender el estado de excepción, que se extendió por 90 días finalmente. Entonces, ¿dónde estaba la pugna ayer? Y estaba el conflicto. Estaba el conflicto precisamente en que muchas personas que iban a votar decían, oye, pero primero que diga el paso a paso y después votemos. Entonces, votemos el martes para que el sábado anuncie el paso a paso, digan cuál es el paso a paso para comprometer nuestro voto. Y ahí al final se pusieron de acuerdo, la oposición básicamente, para apoyar al gobierno y extender el estado de excepción estos 90 días. Pero siempre ha estado esta tensión de ¿por qué el anuncio va atrás de la medida, ¿no? Para conocerla. ¿Qué es lo que trae este paso a paso? Sí. ¿No es cierto? Que implica 90 días más de estado de excepción, comunas en fase 2, a lo mejor la fase 2 va a ser muy distinta, ¿no es cierto? Entonces va a estar muchas comunas en fase 2, pero sin mall, sin comercio, a lo mejor sin restaurantes, no sé, no lo sabemos, solamente con movilidad laboral. Hay que esperarlo, pero esa es una tensión que hay. Ayer una preocupación que había una... Y yo creo que fue el mismo manejo del pase de movilidad. Yo creo que, y en ese sentido es unánime, ¿eh? Es unánime. Ahí sí que todos los paneles de expertos, el colegio médico, es unánime que el pase de movilidad es una buena herramienta, pero que el gobierno se adelantó.
si se quería motivar a la población a vacunarse, si se quería darle una dosis de optimismo a la población, eso se lograba igual anunciando que en 2 semanas más se iba a comenzar a funcionar un pase. Claro. Pero no es necesario anunciar y tener que implementarlo al día siguiente. Es decir, en ese sentido, yo creo que el largo plazo y la población es súper racional en su comportamiento. Dicen ya, si me vacuno, en 2 semanas más puede ser que yo ya esté inmune, pueda movilizarme un poco más. Y yo creo que podemos esperar, si hemos esperado 90 días, uno se puede esperar 1 semana más para que el paso a paso se haga bien, por ejemplo. Es decir, yo te apuesto que el martes esta cuestión va a ser agolparse en las calles, y si no cierran los malls, agolparse en los malls, y va a ser súper contraproducente. Entonces, ojalá que el paso a paso nuevo que se plantee tenga otras prioridades que las que hemos tenido hasta este minuto. Ojalá que así sea. Bueno, y el panel de expertos va a tener que decir si se puede o no volver a clase recomendable con la variante Delta ahora en escena en nuestro país. Acuérdate que en Israel el rebrote que vino y todo se produjo en los colegios. Pero es que sin mascarilla, po. Con muy pocas medidas de seguridad. Eso me pareció tan raro. Por ejemplo, un aprendizaje que podemos tener, y yo creo que Israel, para mí es el ejemplo también de adelantarse a algo. Ya, abrieron todo porque hay muchos países que abren, pero a mí me parece que con el ejemplo de Israel, si empiezan a abrirse los colegios, ahí hay que usar mascarilla, pero en todo momento. Como decía yo ayer una amiga, a mí que me hagan dormir con mascarilla. Creo que hay otras prioridades y la mascarilla es lo último que se tiene que sacar. Es decir, los niños tienen que ir al colegio con mascarilla. ¿Y qué pasó en Israel? Fueron sin mascarilla. Y uno sin ser médico, pero con todo lo que nosotros hemos aprendido, creo que el uso de la mascarilla y de una mascarilla lo mejor posible es fundamental. Es fundamental. Entonces también tenemos que aprender de los que están, porque siempre ponemos ejemplos de afuera y lo que lo han hecho bien. Ahora veamos que lo que han hecho afuera también han hecho cosas malas para no replicarlas. ¿No? Y si a los empleadores se les obliga a miles de cosas, ¿no es cierto? Pues ¿cómo no se le va a poder obligar a un empleador que está funcionando su empresa? Porque si está trabajando, está funcionando su empresa. O sea, que sigue teniendo utilidades, como de un supermercado, que tenemos auspiciadores aquí, como de una farmacia, que tenemos auspiciadores aquí, ¿ah? Porque estamos estableciendo nuestra independencia editorial. ¿Cómo, si ellos siguen trabajando, siguen con utilidades, le está yendo perfecto, le está yendo bien, nos compran aquí un aviso que me imagino es carísimo, cómo nos van a dar buenas mascarillas para que la gente se traslade? Esa cuestión no me cae en la cabeza. O sea, la gente que tiene a sus trabajadores hoy día en plena labor, por favor, denle una buena mascarilla. Que la gente no se compre estas 70 mascarillas por lucas. Pero además que se las debieran dar. La gente no se debiera comprar, obvio. No, te digo que la gente se compra estas 70 por lucas. Entonces, si no les dan bonos, si no les suben el sueldo porque ellos han aumentado sus utilidades, por lo menos que les den una buena mascarilla para el transporte público.